Hola, buenas tardes a todos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Juan, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas. Hola, buenas Hola, tardes. buenas. Y, bueno, chicos, buenas noches a todos. Ya somos 23, así que bueno, vamos a comenzar. Si quieren, me gustaría que pongamos 5 minutos las cámaras, así nos saludamos, les cuento un poco. Y después, si no se sienten tan contentos, tan cómodos con las cámaras, la apagamos, pero ahí está, Daniel me hace la segunda. Si no, esto es un poco extraño para mí, comenzar un curso hablándole a una serie de fotitos, que es más, ahí hay un valiente ahí que se vea de fondo, no hay problema lo que se vea de fondo, puede probar también con el difuminado, ¿no? Bueno, genial, ahí los veo a todos. Bueno, chicos, me presento, mi nombre es Juan Manuel Sardón. Yo voy a ser el docente que esté a cargo de la teoría de máquinas eléctricas 2. Eh, Bueno, les doy la bienvenida a esta materia. Algunos ya nos conocemos. Yo he sido el ayudante en otros años de esta materia. Algunos hasta han tenido la mala suerte de haberme tenido también como ayudante en informática. Y bueno, me tienen como segunda vez como docente. Creo que todavía no se dio a alguien que haya tenido la extraordinaria mala suerte de que haya informática y después haya hecho y haya recusado esta, que ya sería mucho para el pobre. Y, bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan alto? Sí, sí, Se escucha perfecto. Se Perfecto, escucha bueno, bien. genial, chicos. Y bueno, y vamos a ser sinceros, este es mi primer año como docente de esta materia. Tengo ya unos años a cuesta como ayudante, tanto en la parte de laboratorio como resolviendo los problemas. Bueno, Alberto, que fue el docente hasta el año anterior, se ha jubilado. Eh, y bueno, vamos a probar. Bueno, yo la verdad que tengo ganas de que esto sea un gran curso. Tengo muchas ganas de empezar y quiero que sea un buen curso, quiero que podamos aprobar muchos, que puedan aprobar todos, en verdad. Y yo sé que ustedes también, espero y quiero transmitirles a ustedes también las ganas de que este sea un gran curso, que no sea esa materia pesada o difícil de cuarto que tiene mala fama, esa materia que en mitad que no se entiende, mitad que no se sabe muy bien para qué sirve. Eh, Yo creo que esta materia puede ser interesante, podemos hablar cosas bastante prácticas. Igual nunca nos vamos a tener que olvidar que esta materia es una materia de teoría base, es como podemos decir las últimas materias de... Está entre el límite entre la materia, es una materia de tecnología aplicada, pero no es la final, las materias finales de esta gama que ustedes, de esta gama de esta gama de su plan de estudios es accionamientos eléctricos, ¿no? Esta tiene que ser como la última materia, que esta es una de las últimas materias que toma parte de la física que viste al principio y la matemática, y la vamos a tener que transformar en una materia práctica, la vamos a aplicar y lo mismo que máquinas 1, la vamos a aplicar a los conceptos, a la construcción, al diseño de máquinas rotativas, mejor dicho, más que al diseño, al estudio, a ver cómo se diseñan, cómo es que se construyen las máquinas rotativas, y aplicando toda esa física y esa matemática, y lo vamos a llevar ya a curvas y casos, lo vamos a llevar a la construcción de máquinas reales y prácticas. Y estudiaremos nosotros esas máquinas reales y prácticas. O sea, vamos a hacer ese puente entre la física y la física de la matemática, lo vamos a llevar a construcciones tecnológicas de uso diario. Las máquinas que vamos a ver van a ser todas tecnologías que tienen aplicación tanto en la generación como en la utilización de la energía eléctrica, ¿no? Y hoy en día vamos a ver también que además tenemos aplicaciones en el transporte, siempre tuvimos la aplicación del transporte ferroviario y ahora también tenemos la aplicación en el transporte automotor. Además de un montón de artefactos que hacen a la comodidad del uso. O sea que nuestra materia está
como les digo, va a tomar esos elementos de que vimos en las ciencias básicas, vamos a usar también los conocimientos que tuvimos en materiales, y los vamos a ver aplicado a la construcción de máquinas, de elementos transformadores de energía, desde energía mecánica a energía eléctrica y al revés, de energía eléctrica a energía mecánica. Bueno, esta materia, como les digo, esto es, y todo esto que vamos a terminar a hacer durante el resto del año vamos a presentar una serie de máquinas, las cuales estudiamos sus características, sus funciones, todo, y se nos abrirían un abanico de posibilidades de cosas que podemos hacer, pero más fundamentalmente nosotros le vamos a entregar estos conocimientos, la antorcha, a accionamientos donde ustedes verán ya aplicaciones concretas y reales de esta máquina, y ya con lo que aprendan en esta materia y la siguiente, más lo de instalaciones, van a tener un montón de herramientas para hacer a la ingeniería, fundamentalmente, por ejemplo, la ingeniería en la industria, ¿no? Todo lo que son los procesos productivos los vamos a conocer. Entonces, nuestra misión es que la materia se aprenda bien, se aprendan los fundamentos, que conozcamos cuál es la esencia del funcionamiento de las máquinas, porque nos van a acompañar hasta el final. Estamos en una época de desarrollo de máquinas. Durante 70, 80 años no había grandes cosas, grandes avances en las máquinas, entonces la verdad es que yo podría agarrar un libro muy clásico de los años 50 y más allá de la introducción de alguna electrónica, de la aparición de los variadores, cosas así, ese fundamento estaba bien. Hoy en día yo me encuentro que nosotros tenemos que enseñar esas máquinas clásicas, pero también volver un poco a los fundamentos para prepararlos a ustedes para un mundo que está cambiando y que va a traer nuevas tecnologías en la parte de transformación de energía con las máquinas, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy en día las máquinas que nosotros conocemos, una máquina que siempre estuvo en los papeles y que siempre tenía un tantito así en los libros, 1 o 2 párrafos, como por ejemplo la máquina sincrónica de rotor bobinado, hoy en día casi toda la mitad de la energía eólica o un poco más, el 70% de la energía eólica se genera con esa máquina, entonces ya no podemos dedicarle 2 párrafos. Tenemos que empezar a ver, y aún así yo tengo que tratar de enseñar algunos conceptos que les sirvan para máquinas que hoy en día capaz que se están inventando, o máquinas que seguro ya están inventadas, pero alguien dentro de 10, 15 o 20 años le encontrará una nueva aplicación que aún nos es desconocida. Bueno, entonces, esperen que cierro mi WhatsApp web que me está... Así está. Así que bueno, hecha esta pequeña presentación, me gustaría entonces ahora hacer una presentación un poco más formal de la materia, y después, si quieren, charlamos. Bueno, ¿tienen algunas dudas acá o comentarios? Bueno, no tengo respuesta, está bien esto. No, por ahora no. Bueno. Entonces, chicos, vamos a hacer ahora quiero hacer una presentación un poco más formal, mostrarles un poco cómo es el recorrido de la materia, condiciones de aprobación, etcétera, y vamos a ver si podemos dedicar la segunda hora reloj de esta clase a introducirnos un poquitito en los conceptos generales, en las figuritas por ahora, ¿no? Vamos a ver solo las imágenes, solo la presentación muy por arriba de lo que son el primer tema de nuestra materia. Antes de seguir, bueno, quiero nombrar a alguien que está acá presente, que es Héctor. Digo Héctor porque así figura en la presentación, ¿no? Pero es Daniel, todos le decimos Daniel. Daniel Candia, que es nuestro ayudante de trabajos prácticos, ¿sí? Está acá presente. Nuestro jefe de trabajos prácticos es Marcelo Odes, que, bueno, tiene reunión que además es el director del departamento, entonces algunos miércoles tendrá reuniones de actividades propias del departamento, de la gestión, y, bueno, no estará con nosotros, como será hoy. Así que, bueno, Daniel, saluda. Gracias. Sí, es así, soy Héctor Daniel Candia. Todos me llaman Daniel, costumbre. Muy buenas noches. Yo voy a estar con ustedes todo el año, como ayudante, así con los trabajos prácticos principalmente.
bueno, van a tener después también como contacto, parte de ejercitación o algo así, también les doy una mano con eso. Voy a tratar de estar todos los días, los miércoles y sábados también, así que vamos a estar continuamente en contacto. No sé, ¿qué más puedo contarle? Yo estoy ya hace como ayudante, creo que 2 años y medio, así que todavía estoy aprendiendo. Es una materia larga, tiene mucho contenido, no es fácil de asimilarla, pero bueno, no es tan difícil y como dijo también Juan, da mucho para nuestra profesión. Así que también estaría interesante que del lado de ustedes traten de poner empeño en tratar de sacarle todo el jugo posible al que se da en la cátedra. No tengo más que decirles más que eso. Después a lo largo del año seguramente van a ir surgiendo cosas. Bueno, este año nos encuentra un segundo año de pandemia, ¿no? Nuestro plan es seguir, por lo menos hasta mitad de año ya sabemos que vamos a estar en esta forma. Un tema importante que vamos a tratar de que vea que se logra hasta fin de año hacerlo presencial es los laboratorios. Esta materia es una materia fuertemente basada en laboratorios. O sea, la experimentación, nosotros muchos de los conceptos que están en la teoría, hacemos 4 trabajos de laboratorio con máquinas reales, en donde podemos desde conocer la máquina hasta apreciamos casi todas las características que vemos en la teoría, las podemos apreciar en la práctica. Entonces, eso es un concepto fuerte y algo que no queremos que se pierda. Esta fácil accesibilidad a las máquinas nos ha hecho que nunca se nos ocurrió tomar una fotografía o una filmación, porque simplemente si alguien tenía una duda, estábamos con Daniel en el laboratorio, era ir y levantar la térmica y ponerse a ver la máquina que estaba en cuestión, ¿no? Y bueno, queremos que esto se recupere. Bueno, voy a empezar a compartir. ¿Están viendo una...? Avísenme cuando se vea una presentación. ¿Se ve? A mí me figura que no. compartió pantalla, pero no una presentación. Es imagen nomás. Claro. A ver, voy a compartir toda mi pantalla entonces porque... Estuve teniendo... Hay un compañero que quiere entrar, pero no me acaba de mandar una captura de que queda cargándola como a pendiente de aceptarlo. Que lo intente de vuelta porque no tengo aceptaciones pendientes, ¿eh? Dale, gracias. Que reinicie el compartir la pantalla. Ahí deberían ver mi pantalla, ¿puede ser? Ahí sí se ve, profesor. Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, hemos tenido algunos problemas ya con el Google Meet, así que lo más probable creo que la próxima clase la vemos en Zoom. Bueno, vamos a presentar la materia. Bueno, la cátedra un poquito ya nos presentamos. Yo soy el ingeniero Juan Sardón. Ahí está mi mail. El jefe de trabajos prácticos es el ingeniero Odes. Y nuestro ayudante aquí presente y compañero mío, el ingeniero Daniel Candia, ¿sí? No nos alcanzaron los mails institucionales, así que bueno, Daniel. No, ya lo tengo, Juan, te lo tengo que pasar. Dale. Bueno, como quieras, ¿no? Yo estoy tratando particularmente de que... Es muy fácil, o sea, @frbaedu es lo mismo, sería hcandia, simplemente. Candia, claro. Bueno, ya lo... Vamos a probar acá un poco la... Opa. No me andaba. Entonces, ¿cómo me dijiste? Candia. Claro. Y es @frba, por eso es lo mismo. Bueno. Pues Tengo tableta para cuando hago los apuntes, no se preocupen. Nada, esto bueno, lo escribí rápido.
Bueno, las vías de comunicación que vamos a usar en esta cátedra. ¿Sí? Vamos a preferir el correo electrónico. ¿Sí? Campo virtual, el nuevo campo virtual que tiene unos medios bastante más accesibles. Nuestro campo virtual se está creando, todavía no le damos las contraseñas de acceso porque lo estamos migrando del sistema viejo al sistema nuevo. No sé si ya lo tuvieron en alguna otra materia. En teoría en junio el sistema viejo desaparece, así que bueno, estamos haciendo esta migración. Creo que en esta semana ya vamos a tener las novedades. Y compartiremos los teléfonos en situaciones particulares, ahí para un recuperatorio o un examen. Y yo creo que en años anteriores hemos hecho un grupo de WhatsApp. Sirve para situaciones rápidas. Bueno, después podemos conversarlo, a ver si lo armamos o no, a ver qué les parece a ustedes. ¿Sí? O me dicen. Porque también creo que hay mucha gente que está tratando de separar su trabajo del resto de sus cosas y no a todo el mundo le parece bien usar el WhatsApp. Bueno, régimen de aprobación. Antes esta materia tenía 3 parciales, ¿sí? Este año hemos decidido reemplazar el primer parcial por un trabajo práctico integrador que va a tener el estatus de parcial, ¿sí? Entonces, este trabajo práctico va a comprender toda la primera unidad de fundamentos de las máquinas rotantes. Va a incluir alguna pequeña tarea va a incluir la resolución del arrollamiento de alguna máquina eléctrica, ¿sí? Lo vamos a hacer en grupos pequeños, en grupos de 2 personas. Estos grupos de 2 personas van a desarrollar una máquina, van a desarrollar su arrollamiento y después vamos a volcarlo esto en un software de simulación de elementos finitos. Es un software que es un software libre, es más o menos sencillo, pero tiene todos los elementos de los programas de elementos finitos. Son programas que son que no son tan intuitivos en una primera versión, ¿sí? Y vamos a tener, y nos hace pensar bastante, y si bien nos resuelven cálculos muy complicados, nos hacen también pensar en los materiales, las composiciones, las formas de la máquina. Y bueno, tiene una interfaz de usuario que puede llegar hasta que uno comprende los conceptos, puede ser un poco laborioso llegar hasta los primeros resultados, ¿no? Pero bueno, no se olviden que lo que vamos a hacer es resolver un problema bastante difícil como ser el cálculo automatizado de campos electromagnéticos. Bueno, a este primer trabajo integrador le seguirá un primer parcial que comprenda. Esto vamos a seguir ya, esto va a ser los fundamentos. Este primer parcial se va a tratar de la máquina asincrónica trifásica, ¿sí? Después vamos a tener, bueno, segundo parcial. Vamos a tener un segundo parcial. Este segundo parcial se va a tratar sobre la máquina sincrónica trifásica en régimen en régimen aislado y en régimen conectado a la red. Además de los parciales, nosotros vamos a tener los TPs de laboratorio que serán presenciales o virtuales, como les habíamos comentado. Estos TPs de laboratorio se tiene que armar el formulario, se tiene que armar el TP, presentarlo, y después hay que hacer una defensa individual de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, acá, para repasar, estos son los fundamentos. Esto es la máquina asincrónica trifásica. Este segundo parcial se va a tratar de la máquina sincrónica trifásica. Los TPs de laboratorio son 4, que son los fundamentos, la máquina sincrónica trifásica, la máquina sincrónica trifásica aislada y la máquina sincrónica trifásica en paralelo con la red. Y cada uno de estos TPs será individual, y nosotros acá lo que pondremos en la defensa de TPs, vamos a preguntarles sobre el laboratorio, ¿no? O sea, esta defensa estará centrada sobre la práctica de laboratorio, no sobre la teoría de las máquinas y eso, que eso es tema de los parciales.
Los parciales son teóricos, prácticos, ¿sí? Pero la teoría solo es para la promoción. Ahora vamos a hablar más de las condiciones de promoción, ¿sí? Y este trabajo, bueno, va a tener, como les decía, también parte, es más bien práctico, ¿no? Pero con una práctica que nos va a llevar a estudiar un poco la teoría. Esto, bueno, lo que conversamos acá, obviamente que los parciales, ¿no? Se aprueban, esto se aprueba con 6, con 6, con 6. TPs de laboratorio son aprobados, solo aprobado, y la defensa de TP es aprobada, ¿sí? Ahora, si queremos acceder al régimen de promoción, bueno, este trabajo tiene que tener 2 requisitos. Uno es ser entregado en fecha, esto es en el año, hay una fecha, después vamos a discutir la fecha y la nota tiene que ser mayor o igual de 8, ¿sí? Y después tenemos que dar un primer y un segundo parcial con nota mayor a 8. Acá no vale una regla que hay en otras materias, que es lo de la suma de 15. ¿Por qué? Porque los 2 parciales son de temas distintos. Entonces, si yo te tengo que promocionar, es porque son temas distintos y no es que el segundo parcial es una construcción sobre lo que está en el primero. Sí, el primer y el segundo parcial es una construcción sobre lo que está en el trabajo práctico, pero además tiene sus propios temas. Entonces acá no vale esta regla de 7 y 8. Perdón. Lo que sí vale es que vos podés recuperar, para promocionar, podés recuperar uno de ellos una vez, ¿sí? Estos detalles, todos los detalles de la promoción están en el régimen de aprobación y esto está cargado en el campo virtual, ¿no? O bueno, estará cargado en el campo virtual, así que tampoco se preocupen tanto por los detalles, sepan las reglas generales. Para promocionar, y acá me olvidé de poner, ahora vemos las reglas. Este primer parcial tiene teoría más práctica, ¿sí? Y este tiene teoría más práctica. Los TP de laboratorio tienen que estar en fecha, o sea, y la fecha es aproximadamente un mes después de la realización. Y la defensa de TPs en diciembre. No podemos, el que quiera promocionar no puede estar en la última fecha de febrero defendiendo los TPs. ¿Sí? Y esta acá, solo para demás, es un solo recuperatorio del total de los 2 parciales. Sí vale lo de levantar nota. Esto lo habrán visto en otras materias, ¿no? Que ustedes si se sacaron 6 pueden levantar hasta llevar un 7, hasta llevar el 8. Siempre y cuando no, acuérdense que eso vale también, si en segunda instancia te sacas un 6, la nota baja puede bajar, o hasta podrías desaprobar. Consulta sobre esta parte del régimen de promoción, que entiendo que puede ser, o sobre el régimen de aprobación. Profe. Sí. Una consulta. Con respecto a los recuperatorios de los parciales, ¿es uno por parcial? ¿Cómo? Se cortó justito. Que dijo que había un recuperatorio por parcial. O sea, cuando dijo lo de los recuperatorios, no entendí bien si era uno por parcial o solamente uno. No. Un solo recuperatorio entre los 2. Ah, bien. Esa es la condición de promoción. Eso es el reglamento general de promoción de la facultad, digamos, ¿no? Es más, esto es básicamente el reglamento de promoción. Bueno, la forma de promoción está dada por el reglamento de la facultad. Nosotros solo podemos elegir como una serie de opciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta es la que tuvimos que hacer, que los parciales son independientes. Juan, ¿sí? Una pregunta respecto a los parciales. ¿Teórico y práctico son el mismo día o son días independientes para que te va por promoción? No, lo hacemos en días independientes. Ligeramente lo que... ¿Cómo? No, que bárbaro. Sí, en los últimos años siempre pudimos encontrar algún otro día para los que querían hacerlo promoción o hacerlo un rato antes en la materia, un día a las 5. Hemos podido encontrar como otra solución para no cargar tanto a la clase. Nuestra materia está bastante cargada de contenidos, entonces
A veces sacarle tiempo para más parciales era como quitar un poco de tiempo que tenemos. Bueno, fechas tentativas. A ver, el inicio del TP integrador sería a mediados de mayo. Vamos a tener 2 o 3 clases en las cuales hablaremos sobre este TP integrador. O sea, son como etapas, por decirlo. La primera de estas etapas será el 12 de mayo. Y este TP estamos suponiendo que se entregará a inicios de agosto, el 11 de agosto sería una buena fecha, de forma tal que hay que unos 3 meses para desarrollarlo. Una vez que este TP se entregue, se inician las presentaciones, cada uno o sus defensas, ¿no? La defensa es de los dos integrantes que lo hicieron y bueno, tendrán que exponernos sus conclusiones sobre ese TP. El primer parcial cae 1 de septiembre. Como les digo, no es que lo pongamos muy lejos, sino que el primer TP tiene estatus de parcial. Segundo parcial ya es terminando el año, 24 de noviembre. Y los TPs de laboratorio serán en estas fechas acá consignadas. Y los TPs de laboratorio, bueno, ahora vamos. Fin del segundo cuatrimestre. Discúlpenme, anterior. Acá. Y fin del segundo trimestre es el 4 del 2. Nuestras clases serán los días miércoles, ¿sí? Y los días sábados, esto es de 8, los miércoles son de 8:45 a 22:15. Y esto es sábado de 8:30 a 11:45, ¿no? 4 horas. Total son 6 horas cátedra. Los miércoles generalmente los destacaríamos a la parte práctica y los sábados van a ser de teoría. O sea, lo más probable es que acá los miércoles tengan la mayoría de las veces la tengan a Daniel y Marcelo. Juan, perdón, una consulta. Sí. Acá justo estaba anotando las fechas en el calendario y me distraje un toque. Entonces, ¿el sábado es por la mañana? Sí, el sábado por la mañana. Ah, ok. Porque recuerdo que la inscripción figuraba a la tarde en el SIGA. Claro. Si hora de la tarde, ¿qué horario de la tarde? No, pues bueno, tiene que ser. Sí. 14:15 ya te a digo el horario. 17:30, decía el SIGA. Correcto, sí. De 14:15 a 14:15. 17:30. Sí. Y Sí, 14. eso le consulté a Marcelo y me dijo que está sin el SIGA porque ya de hace años, digamos, esta materia se daba a la tarde. Después con Lemosi se pasó a la mañana, pero en el SIGA siguió figurando a la tarde. Pero, Sí, ya se. Es raro ya porque con Lemosi. El año pasado no, les cuento rápido, quizás no sé si le habrá pasado a otro compañero, pero esto a mí me generó superposición con termodinámica y no me pude inscribir porque elegí máquinas 2 por una cuestión de aplicación con el trabajo. Y yo este problema no lo tuve el año pasado, porque me pude inscribir a las 2 materias en simultáneo, justamente porque el horario del sábado de máquinas figuraba a la mañana y el de termo a la tarde. Quizás a algún compañero le pasó lo mismo. Lo comento nomás para que estemos en tema. No puede ser relevante para la cátedra. Sí, bueno, eso tendrían que mandar un correo, me imagino, al departamento directamente para ver cómo resolver ese tema. Claro, pero bueno, es un tema del SIGA, claro. Claro, el tema es que seguramente, quizás tanto como, o sea, todos nosotros pensamos que, y nos organizamos, yo por ejemplo avisé en el trabajo, por ejemplo, que cursaba a la tarde, a consecuencia de esto, y nos estamos enterando recién ahora, así que, qué lástima. Pero bueno, listo, igual, desde ya que ustedes no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, solo para comentarlo por los cambios que pueden llegar a traernos a nosotros. Sí. Claro, si hay algo que podemos llegar a conversarlo, ¿no? Pero si hay algo que creo que no van a querer hacer, es esta materia un sábado a la tarde. Estamos totalmente de acuerdo, Juan, ni hablar. Pero bueno, imagínate que todos nos organizamos así. De hecho, mira, yo justo hablé con mi jefe comentándole que a las 12 me iba, sí o sí, los sábados, porque a las 2 tenía que estar listo para estar cursando y
Claro. Y bueno, y es una lástima que estemos enterando el primer día de clase, algo que, nada. Insisto, hasta el año pasado estaban dando joya. Andás a ver qué pasó, ¿no? En el medio. Pero Claro. bueno, ya estamos acá. Sí, dale, lo seguimos charlando. Aduzco que sí, es un error en el SIGA porque nunca se nos avisó, ¿no? Si no, al menos nos hubieran avisado, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Programa la Entonces, materia. profe, perdón, entonces el Sí, horario es 8:30, 11:45 los sábados. sí, sí, 4 horas, Perfecto. claro, 4 horas clase. Bien. La última hora, ahora estoy, no sé si está 11:45, no saqué o es 12:15, ¿no? ¿Cómo es el, 11:45, me cómo? fijé recién. 11:45 es el horario. La cuarta hora, sí. Sí. Bueno, y es que es más que suficiente para para lo que es esto. Bueno, avanzamos un poquito más. Programa de la materia. Bueno, ya un poquito hablé, hay 4 grandes unidades. La primera unidad grande es generalidades de las máquinas eléctricas rotantes de corriente alterna. Vamos a ver la teoría de los arrollamientos de las máquinas, generación de fuerzas magnetomotrices, generación de fuerzas electromotrices y por último la generación de cuplas. O sea, en esta parte vamos a hablar de la máquina como la máquina desarmada, digamos, ¿no? Vamos a estudiar cada una de sus funciones por separado, cada una de sus funciones, o mejor dicho, cada uno de sus elementos que llevan a su funcionamiento, ¿sí? Después, cuando vayamos a la máquina, vamos a ver que estos están entrelazados, que no son tan fácilmente separables, pero es interesante que nosotros podamos comprender cómo es que se genera cada una de las etapas, ¿no? Bueno, acá creo que es una hoja de más, ahí está. Borramos esta. Bueno, la siguiente parte de la materia, la segunda unidad, es la máquina sincrónica, o sea, el conocido motor trifásico. Vamos a estudiar básicamente sus generalidades, su modelo circuital, aproximaciones y aplicaciones de la máquina, distintos tipos. Yo acá estoy tirando unas palabritas por acá. En el campus van a tener tanto el programa sintético como el programa detallado, ¿sí? Con cada uno de los temas. Y después vamos a estudiar en la tercera unidad la máquina sincrónica, sus generalidades, modelos equivalentes, funcionamiento independiente, funcionamiento en paralelo a la red, fenómenos transitorios en la máquina. Y ahora una pequeña cuarta unidad, máquinas a colector y especiales, ¿sí? Estas unidades un poco este año las vamos a distribuir. Máquinas a colector no, porque tiene su propio tema, y algo de máquinas especiales van a estar, algo lo voy a pasar con estos temas que les decía yo, que algunas máquinas que antes eran especiales, ahora ya tienen cada vez aplicaciones más prácticas. Entonces, tal vez algunos de estos temas van a pasar también a las máquinas asincrónicas, ¿no? Esto, por ejemplo, entiéndase, acá podemos hablar de máquina asincrónica trifásica doblemente alimentada, en castellano vamos a ponerlo. Esto es el DFIG en inglés. También podemos hablar de máquinas sincrónicas de reluctancia, que ¿cómo es? En inglés se las suele conocer como SYNRM, Synchronic Reluctance Machines, ¿sí? Pero son de la familia de las máquinas sincrónicas. Bueno, creo que estos dos tipos son los que tomaré como máquinas especiales. Y lo que son las máquinas a colector, esto es, prácticamente solo vamos a estudiar, bueno, otra máquina especial acá que se toma es la máquina asincrónica monofásica, ¿sí? Que la estudiaremos cuando nos toque en máquinas asincrónicas. Y las máquinas a colector, la única que estudiaremos será la máquina universal, que es la máquina de los
la máquina que están los pequeños electrodomésticos, ¿no? Agujereadoras, amoladoras, licuadoras, etc. Bueno, preguntas sobre la programa de la materia. Bueno, 3, 2, 1. No, ninguna por el momento. Bueno, pasamos adelante. A ver que escuché a alguien aquí que... Ahí en su chat, está ahí. Bueno. Bibliografía. Con la bibliografía, yo acá vamos a poner... Estos son los clásicos. Y hay un tema, yo tengo que recomendar lo que está en la biblioteca. Por una cuestión de reglamento de estudios, ¿no? Entonces, las máquinas, como les digo, las máquinas, básicamente el 90% de lo que vamos a ver está desarrollado hace mucho tiempo. Nosotros no hay mucho que podamos ver en nuevo. Entonces los temas que hay una bibliografía que se puede consultar en la biblioteca y es la que voy a nombrar acá y que tiene los temas y funciona muy bien, ¿sí? Tradicionalmente esta cátedra preferió Hirmarsh, ¿sí? Un gran libro de... Este es intermedio, ¿no? Nivel medio. Y lo que tiene son buenas explicaciones. ¿Qué quiere decir con esto buenas explicaciones? Porque vos no tenés solo la formulación, tenés el tema de la formulación en ecuaciones, la formulación física del fenómeno y después tenés algunas explicaciones de algunos temas que son bastante ásperos para comprender. Entonces, estos libros también te ayudan. Kostenko-Piotrowski es un libro clásico, es de la editorial Mir. Creo que no me van a venir a buscar de la editorial Mir de la Unión Soviética, así que esto lo vamos a poder compartir. Lo tenemos escaneado. Y es un libro es profundo, vamos a ponerlo así. Difícil para un primer libro, ¿sí? ¿Ustedes estudiaron con el Kostenko tomo 1? En la parte de máquinas, lo que se llama, bueno, me olvido que siempre que en esta forma de presentación se me borran las notas. Bueno, Kingley Fillera Cusco, este es otro libro clásico, ha sido recomendado por esta cátedra mucho. Es un buen libro, en especial, bueno, tiene bastante de la máquina sincrónica, algunos temas salen de ahí. El Liswish es otro clásico, también está en nuestra biblioteca. Y Tyler Wilcox, hay ediciones más nuevas. Ahora anotamos un poco las notas. Cortés, que no me acuerdo si es con S o con Z, perdónenme. No sé cuál de las dos formas. Creo que es con S, pero por las dudas. Cortés Chesta es un libro español. A mí me gusta mucho la calidad de las explicaciones. Tiene el problema de que la anotación es distinta. Nosotros seguimos mucho la anotación de los otros tienen otras notaciones que a veces te lo complican. Bueno, un libro muy clásico entre los estudiantes es el Jesús Fraile Mora. Bueno, ahora termino y anotamos acá. Bueno, y entonces, a ver, vamos a ponerlo, es popular. El problema que tiene es que es básico, ¿sí? Te sirve para arrancar con los temas, pero no llega muy profundo. Por ejemplo, la unidad 1 está muy poco presente. Nuestra unidad 1 está muy poco presente y está medio salpicada en los otros temas. Y los problemas, este libro es popular también porque tiene problemas resueltos, pero los problemas son medio facilones. Nosotros resolvemos algunos problemas de este libro, los vamos a resolver y los comentamos. Incluso algunos no coincidimos hasta con su resolución o su técnica. Un libro de corte estadounidense, digamos, ¿no? Pero para entender los temas y para arrancar, es recomendable. En
este orden de tema tendés el cortocircuito. Este es a la vez popular, es profundo, y las explicaciones son buenas. ¿Sí? O sea, te empieza, si tenés tiempo de leer, empieza en español, que ya puede empezar, no hay traducción, sino que fue escrito en español. Las explicaciones las va complicando con varios, no tiene miedo en gastar muchos párrafos para explicar un tema. Entonces, tal vez los conceptos, por ejemplo, los conceptos se entienden bien de acá. Con explicaciones, aunque los conceptos de todos estos libros son todos libros de los 70, ¿no? Entonces, tal vez algunos conceptos los vamos a explicar nosotros de alguna forma más moderna que se ha inventado, o sea, lo que se siguen inventando son formas de explicar las cosas. Bueno, estos son otros libros clásicos de habla, son buenos libros, están traducidos, ¿sí? Cada uno tiene su fuerte en su tema, o no, bueno, si los consiguen, los pueden usar. Fitzgerald no es tan profundo, sí en la parte de máquina sincrónica, es bastante bueno. También es un libro para empezar, Este voy a ponerle básico. Bueno, este es súper profundo, el Kostenko. Tengan en cuenta que la notación, con la notación, ¿qué te puedo decir? Vamos a poner una carita triste. No tiene problemas. Que estaría bueno, con esa dificultad que tenga los problemas. No es para el primer libro, pero sí para preparar el final, por ejemplo. Bueno. Y Hilmars es otro clásico de la cátedra. No es tanto mi favorito. De mis antecesores, de los que estudió en esta silla, sí gustaba mucho. Así que no puedo dejar de recomendarlo porque no deja de ser un buen libro, ¿sí? También hay una edición, la última edición es de 1984, así que está bastante bien para esto. Bueno, después están los apuntes de clase. Los apuntes de clase yo los estaré entregando, los iré subiendo al campus en la semana que se vayan haciendo, ¿sí? Incluso va a estar este apunte. Van a ver que mis apuntes, lo que voy a preparar para ustedes es un apunte un poco más concentrado. El mismo programa con el que genero los apuntes me permite hacer. Va a ser el que tengo en la presentación mía, pero un poco, el sistema solo me la condensa un poco, así no es tan complicada. O sea que si ven alguna pequeña diferencia entre la presentación y la que van a tener ustedes para bajar, no se asusten, es la misma. Y estos son unos apuntes de un docente que tuvo muchos años esta cátedra, que tenía unos muy buenos apuntes sobre algunos temas. Los vamos a ir colgando también a medida que surjan los temas. Bueno. Otra bibliografía. Esta lo que tiene es que no está en la biblioteca, así que no es oficial, pero es recomendable. Pirón es un libro de construcciones, así que es más avanzado, pero, muchos otros temas que nosotros, hay muchos temas que nosotros en los libros anteriores, hay un montón de temas que están un poco en cada uno de estos libros, ¿sí? Entonces, cada uno toma, de los temas que nosotros mostramos, te toca un temita, uno acá, uno acá, uno acá, uno allá. Bueno, el Pirón, en especial en la primera unidad, lo tiene todo junto y bien explicado. El problema es que está en inglés. Así que esto, algunos ya deberíamos dominar el inglés, pero bueno, capaz que en máquina, un tema nuevo. Lipo también es otro libro de construcciones que está bueno. Y en inglés. Así que no son libros para el primer día, pero sí son libros para... después en otro momento les tiraré ahí el tip donde... Ahora hablamos donde lo podemos. Y acá hay uno más que me gustaría anotar, que es el Sans Feito. Es un libro español de un libro de... Todos estos libros son
están actualizados o son nuevos o están actualizados. Sanfeito es de, si no me equivoco, del 2015. Está muy al tanto de cómo explicamos nosotros, pero con la cuestión que es español y tiene otra anotación. Pros es español directamente, contras, notación es distinta. Claramente, tanto nuestra cátedra como este libro, éramos todos al libro base nuestro, es el Hindmarch, o sea, el libro del cual los docentes partieron, es el Hindmarch, que es el que nombré en la otra página. Como les digo, los temas en este Sanfeito están todos los temas y la anotación también. Bueno, se conseguía en la librería cuando la teníamos. Pero bueno, como les decía, esto es como medio tangencial, no es bibliografía oficial porque no está disponible. Estos dos libros los pueden obtener junto con muchas otras cosas de la página y los libros anteriores también. LibGen, ¿ubican LibGen? Bueno. Hay una página que se llama libgen.ru. No, profe, al menos yo no lo vi. Bueno. libgen.ru y alternativas, hay varias versiones más. Creo que es libgen rs.ru, o sea que están los rusos acá metidos. Bueno, hay un montón de libros, también hay papers, hay muchos trabajos. Es como este sitio y otro más, el sitio SciHub, pero SciHub solo tiene papers, ¿no? Este solo tiene papers y LibGen es como que el mundo más o menos está, en especial la gente de tercer mundo, estamos consiguiendo, y la gente del primer mundo también, estamos consiguiendo todo por estas páginas. Bueno, y esto lo vamos a borrar porque, y esta clase no se estaba grabando. Bueno. Consultas hasta acá sobre lo que es bibliografía, presentaciones, temas varios. ¿Cómo se llaman esos libros, profe? Tienen un título ahí, recién entré a la página a ver si los encontraba y... No, buscarlo. Bueno, claro, había que buscar por autor. Sí, no tuve tiempo de ponerme a poner todos los nombres. No, pero los últimos dos que recomendó en esa LibGem. ¿Cómo? Los últimos dos títulos. Sí. Sí, me a ver. El del Lipo y el... No recuerdo el otro autor. Sí, mira, sabes que te tendría que decir el título completo. Porque, claro, hay muchas. Ahí lo paso, ¿sí? Gracias. Están incluso los de. Uno es Pironen, Design of Machines. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos libros más. Y el otro es Lipo. Son libros de diseño, pero como les digo, cubren muchos de los temas que nosotros hacemos. Y en especial la primera unidad, que en otros libros, en lo que es las unidades cuando vamos a la máquina real, los otros libros están bien conocidos. Bueno, si no hay muchas dudas sobre esto, me gustaría ahora sí comenzar con la clase, con la primera clase dedicada estos minutos a nuestro primer tema. Yo sé que esto a veces no se acostumbra, siempre la primera clase suele ser un poco, ¿cómo decirlo? Solo presentación, pero bueno, a ver, esta vez quiero aprovechar para meter ya algunos temitas no muy pesados, y así estoy tratando de evitar ¿por qué no puedo editar mi grabación? ¿No se puede grabar ahora?
Profe, puede ser porque creó con su mail personal el Meet, No, o no, lo creo con el de la estoy facultad. usando el de la facultad. Ah, Bueno, ahí Héctor me empezó igual. alguien lo puso a grabar entonces. Sí, Ahí sí yo pude, para probar nada más. bueno. ¿Querés que lo deje así? Sí, dejarlo grabando porque después esto cuando termina lo va a mandar a vamos a compartir las clases grabadas. Yo, en mi experiencia estudiando, y creo que la de ustedes ya del año pasado, las clases grabadas son una hay que tomarlas con gran responsabilidad. Saber que está grabando hace que sea muy fácil distraerse con otra cosa y pensar en otra cosa y decir, total, después la miro. A mí me ha pasado de tener 40 horas de clase, estar recolgado porque estaba grabando y tener 40 horas para estudiar y darme cuenta que me tenía que poner a ver todas las clases, me quería matar. Así que, bueno, sé que también ustedes son adultos, que no es su primer año en la facultad, ni mucho menos, así que bueno, vamos a poner las clases a grabar, las compartiré hasta que se me vaya acabando el espacio de almacenamiento de Drive de la facultad. Y después, bueno, las iremos borrando a medida que se vaya llenando a mediados de año, digamos, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Y bueno, algunas igual antes de compartirlas, lo más probable es que las edite un poquitito, grabe, que las haga un toque más chicas, saque algún funcio mío también, que voy a tener muchos. Los borro, la edito un poquitito y después la vuelvo a subir ya totalmente renovada. Bueno. Voy a volver a compartir. Había un compañero que estaba con problemas para ingresar. No sé si pudo. Tierno, ¿está presente? No. Bueno, ahí le mando. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, vamos a poner la presentación entonces. Bueno, presentación 1A, generalidades. Bueno, voy a hacer voy a volver un poquitito a lo que dije antes, voy a irme un poco más para atrás en la presentación, solo para comentar. ¿Qué vamos a tener en la máquina eléctrica rotante? Creo que todos ya lo han visto, ¿no? Ya están avesados en la ingeniería eléctrica, ya vieron un poquitito de máquinas 1, entonces sabemos de qué estamos, ¿no? Una máquina rotante está constituida por dos partes, una generalmente la llamaremos estator, ¿sí? Y una será rotor, que está en la parte que va a estar girando, ¿sí? A esta parte tendrá acoplado un eje, porque en casi todas las máquinas, sin excepciones, con muy poquitas excepciones, bueno, una sola se me ocurre, las máquinas tienen como objetivo la generación de energía mecánica. La energía mecánica se puede expresar como producto de la cupla por la velocidad angular, ¿sí? Y entonces, una máquina eléctrica, por la interacción electromagnética entre el rotor y el estator, genera una cupla, puede generar esta cupla, que es la que lleva el balance. Para lograr esto, las máquinas eléctricas
y es lo que le da el nombre de eléctrica a la máquina, ¿sí? Porque si no serían máquinas de explosión, etcétera. Lo hacen a través de la creación de campos magnéticos, lo hacen a través de la interacción de campos magnéticos, se puede decir, ¿no? Básicamente después vamos a estudiar con más detalle que en la máquina rotante hay una serie de conductores que están dispuestos en el estator y en el rotor, formando arrollamientos con infinidad de combinaciones. Estos arrollamientos, y que siempre hay un espacio que se llama entrehierro o gap G, que el entrehierro es un espacio pequeño con respecto a las otras dimensiones de la máquina, y ambos arrollamientos crean un campo magnético que, cuando los campos magnéticos interactúan, producen una cupla que produce movimiento de la máquina, ¿sí? Nosotros podemos pensar que esta interacción se produce por la interacción de campo magnético con campo magnético. También podemos pensar que se produce con campo magnético con la corriente, y también o sea que unos campos magnéticos interaccionan con la corriente del otro conductor, y también lo podemos pensar, esto nos lleva a pensar en la energía almacenada. Esto va a ir apareciendo. Esto está relacionado a cómo estudiamos la energía almacenada. El campo con la corriente nos hace pensar en, este es el principio, la ley de Biot-Savart. Y también podemos pensar que esto se produce por energía magnética almacenada en el entrehierro. Vamos a poner energía de entrehierro. ¿Sí? No se molesten, esto no, es como una pequeña introducción nomás. Esto después se analiza. O sea, ¿por qué hablamos de la energía en el entrehierro? Bueno, porque las máquinas, siempre estos materiales tienen una reluctancia muy alta, tienen un mu relativo, ¿no? Mucho mayor que 1, o sea que mu es mucho mayor que mu sub 0, la permeabilidad de vacío, y la permeabilidad del aire acá es mu sub 0, porque es un entrehierro, es el aire, aproximadamente mu sub 0, ¿no? El aire es casi. Entonces se puede asumir que casi todo el campo magnético está en este sector, en los hierros de la máquina, y entonces se puede asumir, estudiando el entrehierro se puede estudiar el funcionamiento de la máquina. Bueno, entonces ahora quiero volver a una que hice esta introducción. ¿De qué se tratan qué leyes las que nos van a ayudar? Bueno, las leyes que gobiernan las máquinas eléctricas las vamos a estudiar primero desde el punto de vista clásico, ¿no? Bueno, y la primera ley que interviene es la ley de Faraday, que dice que la fuerza magnetomotriz es menos la derivada de el flujo concatenado respecto al tiempo, donde esto es lambda, con la variable lambda vamos a denominar al flujo concatenado, es el flujo que atraviesa una espira por la cantidad de espiras que lo atraviesan. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar una construcción típica, va a ser el conductor, pero arrollado muchas veces. Entonces asumimos que la distribución de flujo es igual, la distribución de la inducción es igual para todas las espiras, cosa que las líneas de campo que atraviesan una espira atraviesan a todas. Esto es una buena aproximación. Entonces la calculamos para una sola espira, multiplicamos para n veces. Y si aparece una pequeña diferencia, después la analizamos como flujo disperso. El flujo al que nos referimos, phi, es el flujo magnético, ¿sí? O sea, es la integral de la inducción sobre toda la superficie que está encerrada. La integral de B por ds. Si B es constante, obtenemos este producto que es como lo habremos estudiado, incluso tal vez lo estudiamos así en la secundaria, BDS. Y B es la inducción magnética, ¿sí? Una cuestión que siempre nos va a aparecer en nuestros apuntes, que siempre vamos a estar debatiéndonos, es si usar B o usar H, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Lo habrán estudiado en teoría de los campos, ¿no? H
es la fuerza, para nosotros va a ser la fuerza magnetomotriz y está relacionada con la distribución de las corrientes. Y B es la inducción magnética, ¿sí? B es la inducción magnética. Que está medida, esto está en ampere sobre metro, bueno, y esto es la inducción magnética en Henry sobre metro. En Tesla estoy diciendo. La inducción magnética en la unidad Tesla. Bueno, claro, uno se ve tentado a decir que había una cuestión que me surgía siempre como estudiante, ahora lo vamos a ver, ¿cuál es la variable que existe? La que existe es B, o sea, la que vos vas a medir, la que vos vas a ver los efectos es B, ¿sí? Claro, en el vacío, B es mu 0 por H. El tema es que el tratamiento matemático que se les dé, el tratamiento matemático que se les da hace que aparezca H muchas veces y entonces uno tiende a pensar si es lo que está. Ahora vamos a ver un poquito más qué es lo que complica. Claro, vos imaginás, H también está, pero ¿qué pasa? H está relacionado, lo que está son las corrientes, H es una representación de las corrientes que lo generan. Ahora lo vamos a ver un poquitito mejor. Bueno. Ahora bien, por otro lado, si yo tengo un conductor que se mueve, si yo tengo un campo magnético B, pongámosle uniforme, y tengo un conductor de largo L que se mueve con una velocidad V en el campo, también vimos que E es el producto de, es la integral de B por B por DL, por la longitud, ¿no? Porque esto asumiendo que el campo no es parejo. Cuando el campo es parejo, esto se produce al producto vectorial, aparece una tensión que es igual a B, el producto vectorial de B y B por L, que es la longitud, ¿sí? Donde B es el producto vectorial, ¿no? O sea, si la velocidad va para allá, el campo va para allá, aplicando la regla de la mano derecha, me va a salir una tensión inducida en este sentido. ¿Sí? E. ¿Y por qué? Espero haberlo hecho bien, ¿no? No sé, que capaz que era para tu. Bueno, aplica la regla de mano aplica la regla de la mano derecha. Ustedes, ¿por qué nos interesa particularmente esta forma de manejar la ley de Faraday? Porque como el rotor de las máquinas se está moviendo, va a haber un movimiento entre un campo generado, va a haber un movimiento relativo de las espiras, va a haber un movimiento relativo del rotor respecto a un campo generado por el estator. Entonces van a aparecer tensiones inducidas que algunos autores gustan llamar las fuerzas de traslación. Fíjense que en verdad estamos hablando, algunos autores dicen que estamos hablando del mismo problema, porque si yo dibujo una espira de esta forma, así, y entonces me conecto acá, esta superficie, lo que está pasando, o sea, si yo imagino un par de rueditas, y entonces esta barra se mueve y achica la sección de la espira, entonces se está viendo una variación del flujo. Entonces, ¿qué es lo que te dicen otros autores? Bueno, imagínate que vos E es igual a N por la cantidad de espiras por la derivada del flujo respecto al tiempo, pero el flujo es la derivada de, o sea, el flujo es la integral de B por S, o sea, el B por la superficie que está atrapando flujo, que es esta. Entonces, como esta
Acá lo que tenés que derivar, B es constante, pero lo que depende del tiempo es la derivada de la superficie. Y la derivada de la superficie es, bueno, obviamente que es la variación del área respecto al tiempo. ¿Y cuál es la variación del área? Es la velocidad por cuánto se achica en un instante de tiempo esta sección. Bueno, se achica B por T. Entonces la derivada de esto es la derivada es la velocidad, la derivada de la superficie respecto al tiempo es la longitud del lado por la velocidad. Esto así lo dejé porque aparece así en varios libros. Esto no es exactamente así. Desde el punto de vista de la ingeniería es totalmente aceptable. En verdad, el problema que el hecho de que la variación se necesita una forma de la ley de Faraday, para analizar la variación de flujo dentro de una espira, y que se necesite otra forma de la ley de Faraday para considerar un conductor que se está moviendo, es el hecho fundamental que originó el nacimiento de la teoría de la relatividad. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta interpretación de la ingeniería porque al final, cuando aplicamos la teoría de la relatividad completa, tenemos una justificación mucho más buena, pero los mismos resultados. ¿Sí? Solo quería hacer esta pequeña discusión. ¿Alguna pregunta respecto a esto? A ver, por audio, porque... Sí. Por ahora no. Bueno. Sí, les pido si respóndame por audio porque la presentación es a pantalla completa, entonces me es un poco difícil ver. Este software me gusta mucho para presentarla, pero no tiene un modo en ventana. Entonces, en definitiva, lo que quiero que nos llevemos de acá es que la fuerza electromotriz se puede calcular como el producto de la inducción por el flujo constante, por el lado de la espira, por la velocidad, o también como, esto es muy importante, de la T. Vamos a usar ambas formas en nuestro estudio, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, ley de Biot-Savart. Hoy a la mañana me acordé que no había cambiado este dibujo, así que ni siquiera hice el mejor escaneo que podía hacer, así que perdónenme. ¿Qué dice la ley de Biot-Savart? Bueno, la ley de Biot-Savart te dice que aparece un conductor, sobre un conductor que está sumergido en un campo magnético, aparece una fuerza que está relacionada con el largo del conductor y la intensidad de corriente, ¿sí? Que es esta expresión acá. Claro, nosotros en física lo habremos visto de una forma un poco más elaborada, ¿sí? Como dice la ley de Biot-Savart, voy a tratar de dibujarla acá sin meterme en problemas. El diferencial de fuerza es igual a 1 sobre 4pi por la corriente que está circulando en forma vectorial, producto vectorial, la integral de todas las corrientes que están en el espacio, producto vectorial, el radio el versor de radio a la otra corriente sobre el radio al cuadrado por dl. ¿Se acuerdan un poco de esto, no? Bueno, por suerte esta fórmula no la vamos a usar. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces la ley? ¿Qué era lo que nos quería decir esto? Si yo tenía un conductor, yo tengo un conductor acá y tengo otro conductor que está por acá, por el cual circula una corriente I, vamos a llamarla remota. El diferencial de fuerza que está acá es igual a el efecto de cada una de estas partículas vamos a usarla con otro color. Cada uno de estos tramitos de corriente genera un vector de campo magnético
acá. Cada uno de estos nos genera un vector de campo magnético que nos genera un diferencial de fuerza para acá. Entonces, y cada uno de estos interacciona con cada uno de estos vectores interacciona, estos diferenciales de campo interaccionan con el diferencial de corriente por la corriente con el diferencial del lado acá y generan una fuerza que puede ser de tracción o repulsión. De hecho, este también interactúa con estos también, ¿no? Esto, como ingenieros, no nos podemos olvidar. O sea, cada tramo actúa con todas las otras corrientes que están distribuidas en el espacio. Acá yo lo sé que en la forma de conductores concentrados también existe una versión usando la densidad de corriente J. Claro, esta fórmula, cuando vos consideras ¿qué es en el fondo esto? Esto es B. Si vos integras todas las otras, bueno, hay que poner acá mu 0, ¿no? Esto es H, que es el campo magnético. O sea, si vos integras todas las corrientes que están en el espacio de todos los otros conductores, integras su efecto y calculas acá, lo que obtenés es el campo magnético. O sea que toda esta integral lo que te hace es calcular el campo magnético, salvo por alguna constante, y entonces la fuerza es el producto de una constante por la... Acá, esto es mu 0, depende un poco del sistema de unidades que use. Esta corriente por el campo magnético, que es esta fórmula que la llevamos acá, mucho más interesante para nosotros. A mí no me interesa el diferencial, sino que lo integro a través del todo conductor, entonces aparece L, y te digo que la fuerza que se ejerce sobre este conductor es B, el campo magnético, por L por I, y lo que tengo que tener en cuenta es el sentido usando de la regla de la mano derecha. ¿Se entiende hasta acá esta interpretación de la ley de Biot-Savart? Sí, se entiende. Sí, estamos. Bueno, no es nada, por ahora no vimos nada nuevo que lo que no hayamos visto. Fíjate que ambas leyes están relacionadas, la de traslación y la de Biot-Savart, en el hecho de que hay uno te habla sobre la ley de Faraday aplicada a los conductores en movimiento, te habla de la tensión inducida de un conductor que se mueve, y la de Biot-Savart te habla sobre una fuerza de un conductor que está quieto. Entonces, cuando vos tenés un conductor que está en un campo magnético y circula una corriente, aparece una fuerza. Entonces, del conductor que está en el campo magnético, vos le aplicás I y entonces aparece una F. La F le da un movimiento, o sea, la fuerza le introduce una aceleración que le da una velocidad V, que entonces aparece una tensión E sobre el conductor que termina atacando la corriente, se contrapone a esta corriente. Entonces ahí vos ya tenés una máquina elemental. En algún libro como el de Frey Mora, si no me equivoco, lo explican un poquitito más. Con esto elaboran una primer máquina. ¿Sí? ¿Ves? En este circuito que tengo acá, vamos a poner, imagínate que yo le pongo una batería con una fuente de corriente continua. Esto está quieto. Mientras la corriente sea cero, esto está quieto. Si yo no lo muevo y la corriente es cero, no pasa nada. Empieza a circular la corriente I. Esta corriente I genera una fuerza hacia allá. Entonces el conductor se empieza a mover, si está libre, ¿no?, con una velocidad V. Esta velocidad V genera una FEM que se opone a la FEM que la genera y se opone a esta E de acá. Y entonces se llega a un equilibrio, al final se llega a una velocidad de equilibrio donde la corriente que circula, limitada por la resistencia de los conductores, genera una FEM tal que la FEM se opone a la caída, o sea, esta E es esta, la FEM que se genera es la misma que está del otro lado, y se opone a la de la batería y se logra una situación de equilibrio donde el conductor se mueve a una velocidad constante. Y esto sería una máquina elemental que en este caso produce movimiento. Vos acá podrías poner una carga, o sea, una fuerza que
¿Qué sería una carga? Una fuerza que se pone en movimiento. La carga la vamos a llamar como L. Y entonces ya estaría generando trabajo. Al moverse la velocidad hacia acá, con una fuerza hacia allá, aparece una potencia mecánica que va a ser la velocidad por la fuerza que está haciendo, por la carga. Esto va a ser la potencia mecánica y el balance de potencias acá va a ser así. E por I, que es la energía que va a entregar la batería, va a ser igual a I por R, que es la energía disipada, más la velocidad por L. Bueno, esto después lo vamos a ver que aparece, cambiando a unidades rotacionales, aparece y corriente alterna, es la ecuación que del balance de potencia de las máquinas. Bueno, una ley que no la puse en los apuntes antes y ahora decidí, es la ley de Ampère, que ya es todo conocida, ¿no? Ley de Ampère, vos tenés el conductor, está circulando una corriente I, vos imaginás una espira que está aquí y decís, bueno, acá aparece un campo. ¿Qué es lo que aparece? El campo que aparece es B, ¿sí? Aunque algunos autores también también se puede decir que es H. Desde el punto de vista de la máquina, como las máquinas trabajamos con materiales que no son uniformes, entonces nos conviene pensar en B. La integral, a través de un camino cerrado, de B por dl, es igual a 1 sobre la permeabilidad del vacío, o 1 sobre mu. Claro, acá se pone un poco I. Pero ¿qué pasa este mu? Si hay distintos materiales, esta integral ya no puedo poner un solo mu, ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Y entonces por eso muchas veces vamos a decir que la integral de h de L es simplemente la corriente encerrada. Esto tampoco no nos olvidemos que tiene una forma, esta I también obedece a una distribución de corrientes, entonces se puede decir que el vector h, la integral de h de L es la integral de j de S, la integral de j que es el vector de esto lo amplifico, entonces yo acá tengo un conductor y tengo un vector de densidad de corriente j a través de una superficie S del conductor. Bueno, esta ley de Ampère nos va a ser útil para calcular los circuitos magnéticos, ¿sí? Y acá vamos a ilustrar un poco más a qué se refiere. Vamos a hacer idealmente lo podría dibujar con un anillo, pero ¿qué pasa? Tengo esta herramienta que dibuja muy bien. Esta herramienta que me ayuda a dibujar líneas rectas. Entonces, esto estimo yo que lo habrán visto más de una vez. Tenemos un circuito que no es homogéneo. Entonces, en este circuito que no es homogéneo, que es el clásico caso del... ¿sí? Entonces tenemos una corriente que ingresa, una corriente I, que ingresa a un arrollamiento de n espiras, ¿sí? Y lo que tenemos que averiguar, y tenemos un circuito donde esto es un entrehierro, G, que es mucho menor que cualquier dimensión D. El entrehierro D es mucho menor que cualquier dimensión D del problema, ¿sí? Esto es un yugo magnético. Entonces, cuando yo aplico una corriente sobre este yugo magnético, aparece una inducción B que lo está recorriendo, ¿sí? Bueno. Entonces, la forma de la integral, vamos a tener que hacer algunas suposiciones para calcular estas integrales. Vamos a suponemos que no hay ningún flujo que se dispersa acá, sino que todo el campo magnético que se genera, toda la fuerza magnetomotriz esta,
contribuye a crear campo magnético en este circuito. Este material va a tener una permitividad μr mucho mayor que 1. Esto va a tener una permitividad μ0. Ya hicimos las consideraciones dimensionales. Y vamos a asumir que cada una de estas secciones es constante, ¿sí? Simplemente podríamos asumir que son distintas, pero no, nos metería unos pasos más de cálculo que no aportan nada, ¿sí? Entonces, en este circuito magnético que estoy desarrollando, la forma de la ley de Ampère como la permitividad de este medio es mucho mayor que la del aire, voy a asumir que en esta sección el campo es 0. ¿Sí? Entonces voy a decir por acá adentro y por acá afuera lo voy a escribir acá como el campo B es igual a 0. Yo también conozco las... Y acá viene por qué se hacen difíciles estos problemas, porque todos te dicen es una sola ley, pero en verdad hay unas cositas más por detrás, ¿no? Nosotros sabemos que por las leyes de Maxwell la divergencia de B es igual a 0. Esto significa que B se conserva. O esto significa también que la integral sobre una superficie cerrada de B, acá con la integral de B de S sobre una superficie cerrada siempre es 0. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que entonces, si yo hago un cortecito de esto acá y acá, así, acá tengo un flujo B y acá tengo un flujo B. Como la sección es constante, el flujo que entra acá es el mismo que sale por acá, entonces, y como la sección es constante, el campo que entra acá es acá. En definitiva, entonces yo puedo decir que entre todo este hierro, el flujo es constante, eso siempre vale, y en este caso particular, como la sección es constante, B también lo es, y en definitiva, esta integral se va a resolver así. Si la longitud de este camino es L, yo voy a decir que L menos el entrehierro, sería un ρ, L menos el entrehierro, por el mu del material, por B, no, porque por B, ahí. No es el mu del material. Si estoy hablando de B, no tengo que hablar del mu del material, simplemente tengo que hablar de B. Más el B que está en el entehierro por el entehierro es igual a 1 sobre las permeabilidades del 1 sobre las permeabilidades de la corriente de n veces la corriente que está circulando. Como ven, entonces acá esta forma no es muy práctica porque ¿cómo calculo este mu equivalente? Este vamos a llamarlo mu equivalente porque tengo una mezcla de mu del hierro o de este material magnético y mu del aire. Entonces se emplea también la otra forma. Se termina empleando la fórmula con H, ¿sí? Y entonces la integral de H de L es bastante más fácil. Es B sobre el mu del hierro por L menos G, o sea, todo este camino menos lo que está en el aire, más B sobre mu sub 0 igual a N por I. Y acá casi me fui de la pantalla, pero ya lo solucionamos. En definitiva, entonces yo puedo resolver esta ecuación y calcular la B es igual a N por I sobre L menos G sobre el mu del material
más 1 sobre, más G sobre, acá me faltó el G, ¿no? Sobre mu 0. Voy a escribirla un poco mejor esta ecuación, así ya tenemos la conclusión final. La inducción B va a ser igual a N por I, L menos G sobre el mu del material más G sobre mu 0 más G sobre 0. Esta variable que está abajo la llamamos la reluctancia. No vamos a usar mucho el concepto de reluctancia, pero vamos a hacer. Entonces, esta es la fórmula de la forma de la ley de Ampère que se utiliza. Este circuito magnético, que como ya lo habrán visto en física 2, en teoría de los campos, y tal vez, y seguro, en máquinas 1, ya lo debían conocer bastante bien. Ahora vamos a ver que se aplica en las máquinas reales. Le me dan 5 minutos más. Vamos a ver de qué tan útil no es, y vamos a ver que lo es bastante. Bueno, esto se me ha hecho la explicación un poco larga, no lo vamos a contar, pero vamos a contarlo muy rápido. Nosotros conocíamos la ley de Faraday, menos E es igual a de lambda de T, y esto sabemos que se puede relacionar con la ley de Maxwell, que dice que el rotor D es igual a menos dB a dt. O en la forma integral, la integral de L es menos de phi a dt. También la ley de Biot-Savart que vimos, que dice que F B por L por I, se puede relacionar a la ley de fuerza de Lorentz. No está, la ley de Biot-Savart no aparece como las leyes de Maxwell, pero dice que la fuerza que actúa sobre una carga Q es igual a Q por el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad y el campo. Y acá nosotros vamos a considerar campo eléctrico 0. En las máquinas eléctricas no consideramos efectos de campo eléctrico, o no en las que estudiamos. Existen algunas máquinas electrostáticas, pero son nichos que nosotros no trabajamos, por decirlo de alguna forma. Y después nosotros tenemos de la ley de Ampère, la integral de H de L es igual a la corriente encerrada. Se relacionaba, tiene una ley de Maxwell también, que es, tiene dos leyes de Maxwell. Divergencia de B es igual a 0. Bueno, esta ley también implica que divergencia de B es igual a 0. Y que el rotor de H es el J más la corriente de desplazamiento respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como no tenemos campos electrostáticos, este término siempre se va a anular y el rotor de H es J. Bueno, ¿para qué nos van a servir estas formas de usarlo ¿por qué nos va a servir relacionarlos con las leyes de Maxwell? Hay una cuestión que es que en una interpretación más moderna de las máquinas y en una forma más computacional de los asuntos, vamos a tener que volver un poquitito a esto, porque estas formas que yo estoy llamando las leyes de Maxwell son las formas diferenciales. Acá nombré solo esta fórmula, que es una fórmula integral. Nosotros después, cuando veamos un poco el análisis más computacional de la máquina, que vamos a ver un poquitito eso, y de eso se va a tratar un poco el TP integrador, vamos a volver sobre estas ecuaciones y ver cómo es que la máquina se analiza desde el punto de vista diferencial, integrando a través de toda su superficie. Bueno, les pido que me den un par de minutos más.
bueno, para finalizar nomás quiero que veamos los tipos de máquinas que hay. Las máquinas desde el punto de vista constructivo, ¿no? Las máquinas pueden ser de polos salientes o de polos cilíndricos. Lo que se refiere esto es a la forma de la máquina, o sea, cómo es que logramos concentrar, cómo es que logramos generar los campos magnéticos. En las máquinas de polos salientes, como voy a mostrar acá, una máquina de polos salientes lo que hacemos es guiar el campo utilizando el hierro. Todo esto que dibuja acá en gris. Entonces el campo se guía utilizando el hierro de la máquina. Aquí, ¿sí? Y este es el circuito que uno desea que obtiene el campo. Y para generar un campo magnético, lo que hacemos es, en estas estructuras de hierro que son salientes, creamos espiras. ¿Sí? Entonces, esto lo vieron en máquinas 1, las máquinas de continua son máquinas de polos salientes. Bueno, entonces este es un diseño, por ejemplo, máquina de corriente continua, puede construirse así, se construye con un polo saliente y con un estator que es cilíndrico. Los otros tipos de polo que hay son los polos cilíndricos, donde, por ejemplo, que acá ya lo dibujé, en un arrollamiento cilíndrico, como el campo magnético se crea distribuyendo adecuadamente los conductores en toda la periferia. Entonces, yo construyo conductores en toda la periferia, los conecto de una cierta forma en particular y los alimento con una corriente en particular y obtengo un campo magnético como deseo. Claro, esas conexiones que quieren decir, bueno, los conecto para que tengan 3 fases y lo alimento con una tensión senoidal, con 3 tensiones senoidales. Bueno, casi siempre, ¿no? Y lo que creo con esto son campos rotantes. Te imaginarás que al tener tanta cantidad de conductores y tantas conexiones posibles, yo puedo conectar con puedo conectar con puedo conectarlo en serie, puedo conectarlos en paralelo, puedo agruparlos en grupos, puedo conectarlos todos. A ver, tantas configuraciones posibles, hay muchas más posibilidades en los arrollamientos, en los rotores y en los estatores cilíndricos. ¿Sí? Entonces las combinaciones que tenemos son 4. ¿Cuáles son las 4 combinaciones? Sería estator cilíndrico, rotor cilíndrico, estator cilíndrico, rotor saliente, estator saliente, rotor cilíndrico, estator saliente, rotor saliente. Las 4 tienen aplicaciones en la máquina. Este caso que estoy mostrando acá es el primero, ambos cilíndricos, por ejemplo, se utiliza en máquinas sincrónicas trifásicas de alta potencia. Mejor dicho, más que de alta potencia, de máquinas sincrónicas trifásicas con velocidad elevada. Y se utilizan todas las máquinas asincrónicas trifásicas. ¿Sí? El clásico motor que tenemos en el taller tiene esta construcción, con conductores repartidos en la periferia del estator y del rotor. Acá ilustré otro segundo tipo de máquina que es polos salientes y rotor cilíndrico. Bueno, esta construcción es la máquina de corriente continua, como nombraba antes, y también puede ser máquina sincrónica trifásica, pero se llama construcción invertida. Se utiliza en potencias pequeñas, grupitos electrógenos, digo. Bueno, no puse más eje acá. Estator cilíndrico rotor de polos salientes. Esto es máquinas sincrónicas trifásicas de gran potencia, en general de gran potencia, ¿sí?
y baja velocidad. Gran potencia y velocidad baja. Por ejemplo, turbinas hidráulicas. O sea, máquinas accionadas, generadores accionados por turbinas hidráulicas. Me queda un caso acá que no lo ilustré, que sería, vamos acá en esta hoja, es estator saliente y rotor saliente. Opa, bueno, voy a dibujar una máquina de varios polos. Y acá voy a tener un rotor que va a tener, por ejemplo, lo voy a dibujar a 45 grados. No se construye así, se construye como forma de estrella, básicamente. Con un número de polos distinto. En cada uno, entonces este es un rotor. En cada uno de estos politos que tiene el rotor hay un pequeño arrollamiento. Y acá también hay un arrollamiento. Esta máquina es un motor de pasos. No es un estudio de nuestra materia, se lo van a ver en accionamientos directamente, pero bueno, quería saber entonces que con esto completamos el cuadrante de todas las construcciones posibles de máquinas. ¿Sí? Entonces el motor de pasos es una máquina que es totalmente irregular para el campo magnético, ¿no? El campo magnético y su configuración de campo magnético va variando a medida que la máquina va girando, ¿no? En esta posición hay un camino de reluctancia, por ejemplo así, que es muy distinta que cuando la máquina gira, que aparece un camino de reluctancia por acá. Así que es un camino mucho de mayor reluctancia. Bueno, consultas. Espero que no haya sido mucho para esta primera aproximación. ¿Están ahí? ¿Dijeron la clase está grabando y se fueron a comer? No estamos. No, ninguna consulta. Sí, estamos acá. Perfecto, bueno. No tiene Agustín, no tiene micrófono. Bueno, chicos, los espero entonces el sábado a las 8:30. Después mando la invitación. La vamos a hacer por Zoom, porque algunos compañeros tuvieron problemas para unirse. Ya me pasó en otras reuniones también. Así que probemos esa otra herramienta que nos da la facultad, a ver qué tal nos va a funcionar. Profesor, disculpe, antes de cerrar mi solicitud, le quiero hacer una consulta. Sí. Yo tuve un tema administrativo por el cual no me pudieron dar de alta en la materia y le pedí el MIT a un compañero. Me dijeron que en lo pronto se va a solucionar, pero con esto de que es todo virtual tarda un poquito. Mientras tanto, le molesta si yo curso la materia, no sé si me puede dar de alta en el aula virtual o cómo funciona ahora el aula. Dale, sí, yo me anoto nomás para mandarte la invitación. Yo creo que vos ya me habías mandado un mail, ¿no? Yo le mandé un mail, es lucasrossi@frba. Sí. Bueno, me lo pongo acá. Y no te respondí. Me lo mandaste hoy, ¿no? Sí, te lo mandé hoy. Sí, hoy no estuve haciendo trabajo de frente a la computadora, entonces no llegué a responder. Así que bueno, dale, sí, yo ya te anoto y te envío la próxima la invitación. Dale, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas, entonces nos despedimos hasta el sábado. Yo tengo una consulta, Sí. también es una cuestión administrativa. Sí. Yo me anoté a la materia por la inscripción normal en SIGA y estoy anotado, o sea, me lo aceptaron. Siempre por esta resolución de la 1090 que nos permite anotarnos salteándonos algunas correlatividades. Sí. Por SIGA me lo aprobaron, pero del departamento como que no me lo aceptaron. El tema es que estoy inscrito de todas formas.
Entonces no termino de entender si estoy inscripto o no, si está dudosa la condición. Entonces quisiera saber si, al menos hasta que resuelva eso con el departamento, si no hay problema que continúe con la materia o, bueno. Sí, yo les doy lugar a todos, más que estamos en el nivel virtual, yo no hay problema para ampliar la cantidad de alumnos. Lo que, bueno, sí, todos estos temas administrativos hay que resolverlos con el departamento, que es el que al final pone el sello, ¿no? Claro, está bien. La respuesta que me dieron, que fue, hay un tema con eso, una respuesta un poco genérica, es que por la naturaleza del curso, no sé si por cupo, no quedó claro, fue muy escueta la información que me pasaron, pero por ese motivo no estarían aprobando mi inscripción por esta excepción. No sé si realmente es un impedimento del curso que me anote o no. En tal caso, si usted no tiene problema, insistiría por ese lado en el departamento. Porque de entrada por el SIGA me aceptaron sin ningún problema. Claro. Entonces, bueno, si no hay problema, sí. no hay problema con eso, si usted me respalda como para insistir por ese lado, lo hago, no veo cómo continúo en la... Mi tarea, en esto yo estoy limitado a dar la clase, digamos, ¿no? Y la clase se la doy, yo como docente la clase se la doy a quien me la pida, incluso más ahora en la forma virtual, yo le doy la clase a quien se la pida. Pero si el departamento decide, no me puedo meter, no lo hago cuando el departamento decide si conceder o no una excepción. Porque es como la política del departamento, o sea, los trámites de excepción, el departamento considera varias cosas que son ajenas a mí, digamos, ¿no? No. Le digo esto, ya sé que lo maneja el departamento, le digo esto porque el motivo por el cual estarían rechazando no es por una cuestión de que no se me da por correlatividades o por lo que sea, sino por el normal desarrollo del curso. Como que si yo me inscribo o las personas que están en mi misma condición nos inscribimos, iría en detrimento del desarrollo del curso. No sé a qué se apuntaba eso justamente. Bueno, pero bueno, si no hay problema por ese lado, por el curso, pediré más explicaciones. el departamento tiene su política de... Claro. Ya puede ser, esto es mi interpretación, ¿no? Que la cantidad de inscritos supere a la que el departamento espera tener para el curso, lo que el departamento considera que el curso tiene la calidad. Yo no puse esa restricción, pero bueno, hay unas políticas que son del departamento, ¿no? Que como te digo, me exceden y son comunes a todos los cursos. Bien, está bien. Bueno, nada, es eso la... Yo te voy a dar la clase, si querés vos pelearlo, yo te doy la clase, yo te acepto todas las clases que quieras participar y el día que salga vos venís vos participás de la clase, me venís con el papel firmado, yo te lo doy por cursado, digamos, ¿no? Bien, eso ¿Sí? es lo que quería hacer. Listo, Lo que no puedo ayudarte es a ir a pelear al departamento, porque si no me va a decir a Alexis, no me puede decirle, Alexis me pareció un buen muchacho, aceptámelo. No, seguro, no, eso no. Pero listo, quería aclarar eso. Bueno, y lo mismo para los que están en otra situación. Sé que es un año particular, ¿no? Que todos quieren aprovechar, sé que hay varios en una situación parecida y que hay varios pedidos de excepción. Sí, también si uno tiene muchos finales, no es tampoco todo sumar materias, ¿no? Lo único que no quiero es verlos no quiero, o sea, me encantaría que todos pasen, no quiero que nos veamos en 5 años porque tenés que un día sí o sí pasar de final, ¿viste? Porque resulta que hoy tenés 10 finales atrás, ¿no? Eso tampoco quiero que pase. No, seguro. Nadie quiere que pase. Pero bueno, listo. Era eso la cosa. Dale. Bueno, listo, entonces. Saludo a todos. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Bueno, muy buenas. Hasta el sábado. Sábado.
Juan, ahí detuve la grabación, dice que se va a guardar en tu drive. Sí, sí, genial. Así que bueno. Yo después de ir abajo le quito las partes aburridas, como esta, por ejemplo, toda esta discusión. Sí, sí, está bien. Y así queda como una clase. Perfecto. Y queda como una clase, exactamente. Bueno, estamos en contacto, che. Cualquier cosa, Bueno. mensajame. Lo del aula virtual, ¿tuviste alguna respuesta? Todavía no tuve respuesta. ¿Todavía no tuviste respuesta? Ok. No, esperemos unos días más y si no, bueno, volveremos a la otra. Es que sabes que también me tienen que responder porque si no pedimos aula nos tienen que crear una duplicación, no podemos borrar el aula vieja. Claro, no. No, sería todo. Así que nos tienen que responder, sería la solución. Listo, dale. Dale, buenísimo. Dale. Sí, bueno, las 3.5. Genial. 3.5. Hablamos, Juan. Un abrazo, che. Dale. Nos hablamos, che, un abrazo. Adiós a todos.